Un minuto nos separa de las 10 de la mañana y es momento de comenzar nuestra columna de salud con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, a quien le damos la bienvenida. Hoy nos propone hablar sobre la brecha orgásmica, las diferencias entre varones y mujeres. Y Rosana, debo confesar para arrancar que leyendo un poco el material que nos mandaste con las cifras, ¿no? Dependiendo un poco del género y de la orientación sexual, quedé sorprendida. Exacto. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Sorprendida de las diferencias, ¿no? Sí, importantes diferencias, sí. Sí, Lorena, fue un estudio en Estados Unidos que se hizo en el 2017, muy interesante, sobre todo en el marco de la pandemia, porque bueno, venimos diciendo en columnas anteriores que la mujer ha sido una de las más beneficiadas en cuanto a la práctica, sobre todo la mujer cuando está sola, sin pareja, a la práctica sexual en solitario y al redescubrimiento de su sexualidad. En este estudio se habla de la brecha orgásmica, es el primer estudio que encuentro, donde habla de importantes diferencias entre el orgasmo de la mujer y el varón en la mujer heterosexual. No hubieron grandes diferencias cuando la orientación es bisexual y homosexual. Tú decías, Lorena, que era bien importante la diferencia. En este estudio, el 95% de los varones heterosexuales dijeron que alcanzaban el orgasmo en la mayoría de las relaciones sexuales, un 95% lo afirmó, y sin embargo en la mujer un 65% de las mujeres heterosexuales llegaban al orgasmo, como con un 88% llegaban al orgasmo en las mujeres homosexuales y en las bisexuales descendía también. O sea que sin duda va relacionado a las relaciones sexuales con el varón. Lo que mostraba este estudio es que no habían diferencias significativas cuando la mujer alcanzaba el orgasmo en la masturbación, lo alcanzaba casi en el mismo tiempo, en menos de 5 minutos de demora y con la misma intensidad que el varón. La diferencia era en las relaciones sexuales. Y lo que muestra este estudio tiene mucho que ver con lo cultural y con lo social en cuanto a cómo se vive la sexualidad, ¿no? De la mano de las relaciones sexuales coitocéntricas, falocéntricas, donde la principal educación sexual que recibimos es de la mano de la pornografía y no una verdadera educación sexual en salud y en igualdad. Entonces, lo que muestra es que justamente cuando las mujeres están en las relaciones sexuales, de alguna manera intenta disfrutar de su sexualidad de la mano de una sexualidad masculina, intenta llegar al orgasmo con la penetración, sin tener en cuenta muchas veces el varón y la mujer por desconocimiento, por desinformación, por falta de educación, que justamente la vagina no es la principal zona erógena como para alcanzar el orgasmo, sino, por ejemplo, el clítoris, en más del 80% de las mujeres. Entonces, en relaciones sexuales donde quizás haya poco juego previo y esté centrada en la penetración, en una penetración que muestra mucho la pornografía, que son embestidas muy fuertes, rápidas, donde son sin duda muy placenteras para el varón porque es lo que necesita para alcanzar el orgasmo, pero en la mujer, cuando nos consulta, incluso nos dice que le cuesta muchísimo, le lleva mucha concentración poder llegar al orgasmo en coito, en las diferentes posiciones sexuales, y es por eso que muchas veces consulta por anorgasmia. Entonces, bueno, lo que descubre este estudio es que justamente las mujeres que alcanzan el orgasmo son aquellas que están predispuestas, por ejemplo, al sexo oral, aquellas que tienen más tiempo de juegos preliminares, aquellas que toman la iniciativa en decirle a su pareja, en explicarle cuáles son sus necesidades sexuales, cuáles son los estímulos que necesita para alcanzar el orgasmo. Y eso implica que la mujer se conozca, que practique la masturbación, que tenga un buen conocimiento y desarrollo de su propia sexualidad, de que ella sepa qué le da placer y qué no. El varón es muy difícil que lo sepa sin la guía de la mujer, por supuesto que puede leer, se puede informar, pero es la propia mujer la que debe saber cómo funciona su orgasmo, con qué tipo de estímulo. Otras mujeres, por ejemplo, que alcanzan el orgasmo, según la investigación, son sobre todo aquellas que, además de la penetración vaginal o anal, reciben estímulos simultáneos en otras zonas erógenas, por ejemplo en el clítoris. Alcanzar el orgasmo con la penetración solamente es muy difícil. Sin embargo, cuando se utilizan posiciones donde hay un fácil acceso a la estimulación del clítoris, ya sea por parte del varón o mucho mejor si es la mujer, que se conoce y sabe el ritmo, la intensidad de la estimulación de su clítoris, son las que llegan con más intensidad y más frecuencia al orgasmo. También dice el estudio aquellas que sienten satisfacción en el vínculo, aquellas que logran tomar la iniciativa en las relaciones sexuales,
También decía aquellas que halagan las habilidades del varón en cuanto al estímulo sexual que les provee. Eso habla de una buena comunicación, de un varón atento, de un varón que le interesa satisfacer a su pareja y que aprende de la mano de ella y de también la educación por sus propios medios, también a través de la literatura, a través muchas veces de la terapia sexual guiada, qué es lo que necesita la mujer para satisfacerse, para llegar al orgasmo. También aquellas mujeres que se atreven a las conversaciones sexys en las relaciones sexuales, a usar lencería. O sea que aquellas mujeres que se han como empoderado en el conocimiento de su sexualidad y en el ejercicio de la misma, en la conquista del placer, de la igualdad de derechos, que sabe qué es lo que necesitan las relaciones sexuales y sobre todo que no tiene una relación sexual coitocéntrica y falocéntrica, aquellas mujeres que nos dicen en la consulta que han aprendido a que las relaciones sexuales no es solamente el coito, sino que es válido cualquier estímulo, ya sea estimulación manual, masturbación propia dentro de la relación sexual, o heteroestimulación o heteromasturbación, y todo tipo de estímulos sexuales que no necesariamente implican el pene y la penetración. Bien, bueno, tenemos algunas tareas entonces y sobre todo más preguntas para seguir conversando en las otras columnas, Rosana. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias, Lorena. Buen día. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí entonces la columna de salud con Rosana Pombo, nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera.